Nicolás Kachanowski. Él es economista, bueno, tiene un máster en economía, también en ciencias políticas y es licenciado en economía de la Universidad Católica Argentina, pero además es autor del libro Dolarización, una solución para Argentina, que es un libro al que Milei en campaña hacía mucha referencia para hablar sobre su plan de dolarización. Y la verdad que yo tenía muchas ganas de hablar con Nicolás de todo lo que está pasando en la economía argentina, porque entiendo que hay algunos debates que son bien interesantes con respecto al rumbo del plan económico, con respecto, por ejemplo, en estos últimos días, en estas últimas horas, al atraso cambiario. Y bueno, justo en el medio, la verdad que justo en el medio, porque la entrevista estaba pautada de antes, ocurrió lo inesperado, como suele suceder en la actualidad argentina y como suele suceder para quienes nos dedicamos al periodismo. Sí. Siempre ocurre lo inesperado, siempre. Que es esta promoción que hizo el presidente Javier Milei de lo que terminó a todas luces siendo una estafa. Así que le vamos a preguntar por eso, pero vamos a hablar mucho de economía con él y no perdemos más tiempo y lo saludamos. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, contento de finalmente coincidir horario. Sí, totalmente. ¿Qué te encontramos? En Estados Unidos, ¿no? Así es, estoy en El Paso, Texas, y entre diferencia horaria y mis obligaciones laborales me es difícil sí, o sea, hacer estas reuniones. Lo sabemos, por eso te agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo. ¿Estás trabajando hace mucho allá en Estados Unidos? Y a Estados Unidos me vine en el 2009. Claro. Hace ya bastante, sí. O sea que estás también muy cercano al paño de lo que son las repercusiones de lo que pueda pasar en Argentina. Desde Argentina digo, lo que sucede en Argentina en Estados Unidos, ¿no? Mira, seguir a Argentina es casi un trabajo full time. Tengo poco tiempo para interiorizarme con la política de Estados Unidos. Claro, claro, claro. Bueno, como hacía un poco la presentación, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos de lo que estás viendo, del desarrollo del plan económico, del rumbo del gobierno y demás, pero la verdad que toca empezar la charla por lo que ocurrió el viernes a la tarde con este episodio tan inusual bueno, el presidente de la nación saliendo a promocionar una criptomoneda, que después la cotización de esa criptomoneda suba muy rápidamente y baje muy rápidamente, generando también un daño en una cantidad importante de inversores. ¿Qué lectura haces de todo este episodio? Bueno, es muy complejo. Primera lectura que me surge es que acá se cometieron dos errores innecesarios. Uno fue promocionar este token, que a todas luces es los tokens que se usan para hacer este tipo de maniobras. Un presidente, un gobierno no tiene necesidad de estar haciendo esto. El rol de un gobierno no es promocionar un sector u otro, es gobernar. Claro. El segundo error innecesario fue, como al menos Milei lo llamó, un pedido de disculpas que lo complica él también, ¿no? Pues él empieza diciendo que promocionó algo sin saber lo que era y después victimizándose del hecho. Y a menos de 48 horas nos enteramos que al menos gente del gobierno se reunía con esta gente, aparecen ¿no? Menciones de pedidos de coima, etcétera. Todo está muy complicado. Claro, totalmente. Y no es claro, mi percepción es que el gobierno se puso solo entre la espada y la pared y no tiene salida fácil. Claro. En resumen, o reconoce que no saben de lo que hablan o fueron parte de esto. Y ellos solo se pusieron en esta situación. Claro, totalmente. Y a nivel, bueno, hay la verdad muchas preguntas que también incluso uno como periodista recibe de la audiencia y demás, de qué es lo que puede pasar mañana con respecto a los mercados o a partir de mañana. Justo mañana es feriado en Estados Unidos, eso por ahí puede llegar a ser algún tipo de aliciente, pero también lo que me decían algunas fuentes del mercado que consultaban me decían, no hay antecedentes de algo así, por lo cual tampoco se puede anticipar cuál puede ser la reacción del mercado en una ocasión de este tipo, ¿no? Así es, hay algunos individuos que están más metidos en el mundo cripto, están mencionando una serie de eventos que es muy difícil explicar que todo esto haya sido error y casualidad, ¿no? Que la página web aparece justo minutos antes que se va a hacer el anuncio, que el anuncio es después que se cierra el mercado, justo un fin de semana antes de un feriado en el mercado financiero de Estados Unidos, que es de los más importantes que hay. O sea, todo esto genera temores. Y otra cuestión que genera, y como bien decís, no hay antecedentes, por lo tanto nadie sabe a ciencia cierta cómo se va a leer esto,
es que estamos en medio de una negociación que parece ser difícil con el Fondo Monetario Internacional, que no ve con buenos ojos necesariamente el mundo cripto, menos el que el presidente acaba de promocionar el viernes. Entonces no está claro, no sabemos si esto le va a afectar o no al ministro de Economía el acuerdo que está tratando de cerrar con el fondo. Ahora, Lamentablemente vamos a tener que esperar para ver qué impacto va a tener esto. claro. Ahora, a nivel, digamos, el ejercicio de la política económica concretamente, la reputación de un gobierno es fundamental, ¿no? Para llevar adelante una política económica. ¿Cómo crees que puede impactar en ese punto, en la reputación del gobierno para hacer política económica, esto que acaba de suceder? Creo que definitivamente no ayuda. Generalmente vos distinguís entre dos conceptos. Uno es el Estado y otro es el gobierno. El gobierno está a cargo en un momento dado de administrar el Estado. Si vos tenés políticas de Estado, más allá de quien sea el gobierno, hay cierta expectativa de que ciertos comportamientos, normas, principios van a ser constantes más allá de quién es gobierno. En Argentina no tenemos esa distinción. Cada vez que hacemos un gobierno cambiamos 180 grados. O sea que la credibilidad del gobierno es aún más importante. Porque yo soy un inversor que estoy mirando, no sé, Suiza, y no me gusta el gobierno de turno, pero hay un Estado sólido y creíble. Bueno, no importa, el gobierno de turno se va a ir, pero las políticas de Estado siguen en su lugar. En Argentina no tenés eso, dependés de que el gobierno de turno sea creíble. Y esta no es la primera vez, ¿no? que Milei promociona una de estas tokens sospechosas. Así que te complica cuánto le crees a esta gente. Un montón de rumores que generan suspicacias, ¿no? De que si es cierto o no que fue un accidente. Apareció entiendo bien, un empresario de Estados Unidos diciendo, che, me estaban pidiendo coima. Y es Claro, un empresario que no tiene ningún motivo para mentir en esto. No, no tiene ningún beneficio. Si miente puede tener problemas en la justicia americana incluso. claro, Entonces, si estás afuera, ¿a quién le crees? ¿Al político o al empresario americano que no tiene incentivos para mentir? claro. Más, como mencionabas en la intro, ¿no? Ciertas dudas con el plan económico, donde el gobierno dice, están todos equivocados, nosotros tenemos razón. Claro, Entonces, creo que acá se va a abrir quizás un paréntesis a esperar a ver un poco qué pasa y cómo va a seguir. Nadie sabe, yo tampoco, ¿no? claro. Pero No, no, pero es interesante, se abren una serie de interrogantes interesantes. Estamos charlando con Nicolás Kachanowski. Yo contaba que dentro de su extenso currículum, uno de los puntos que tuvo obviamente muchísima difusión en este último tiempo es su libro Dolarización, una solución para Argentina, porque era un poco lo que, o por lo menos fue muy citado durante la campaña de Javier Milei para explicar una de las posibilidades que él decía que tenía para dolarizar la economía argentina. Y Nicolás, yo te quiero preguntar, desde ese momento de la campaña de Javier Milei y la propuesta que tenía Javier Milei en ese momento, hasta el plan económico que estamos haciendo hoy, ¿hay algún punto de encuentro? ¿Hay alguna similitud en lo que se planteaba o lo que planteaba Milei en la campaña y lo que está pasando ahora concretamente? yo no veo muchos, ah, al menos a esta altura, muchos puntos de coincidencia. En aquel libro, junto a mi autor, Emilio Campo, hacemos una explicación en breve de por qué y cómo dolarizar Argentina, y cómo dolarizar de manera rápida, sin tener que esperar un año para poder hacerlo. Pero el libro no estuvo escrito por una campaña, eso fue Mm, algo que pasó accidentalmente después. claro, Entonces, algo que tampoco estuvo escrito para ningún candidato puntual. Milei decidió él adoptar el libro. No lo claro, escribimos para él ni para nadie. Eh, pero una vez que toma este vuelo, algo que el libro no tiene, porque no estuvo diseñado para eso, es un plan corto de transición. El día que asumís, qué tenés que hacer antes de efectivamente dolarizar? Eh, Milei decidió ir por otro camino, y acá al principio al menos, el plan Caputo, como a veces se le menciona, que es el que todavía tenemos, se presentó, al menos como yo lo leí, como un plan de transición, algo temporal para no controlar la terrible situación que tenemos y transitar eventualmente a algo más permanente. Eso eventualmente yo entendía sería en un plazo de 6 meses, es decir, mediados del año pasado. claro.
¿A qué íbamos a ir concretamente? Nadie sabía a ciencia cierta, ¿no? Siempre se habla mucho de este esquema bimonetario, que el dólar y el peso compitan, algo a la peruana, etcétera. Pero estamos a más de un año y seguimos con un plan diseñado para ser transitorio como si fuese permanente. Claro, Y eso no solo a mí, creo que a la mayoría de mis colegas nos preocupa, claro. porque Hoy no es un estamos, plan que se vea sostenible a largo plazo. claro, no es un plan que se vea sostenible a largo plazo. Bueno, ahí es donde están las dudas, y no son mis dudas, son las dudas que yo veo en prácticamente todos mis colegas y analistas. Claro. Hoy estamos más cerca o más lejos de la dolarización que el 10 de diciembre de 2023. Me parece que más lejos porque es políticamente más costoso hacerlo ahora. Cuando era políticamente más fácil hacerlo, era cuando asumías con una situación de miedo de hiperinflación, no era clarísimo que estaba todo por flotar por los aires, era una situación complicada. Y hoy tenés, mira, tengo equilibrio fiscal, la inflación está bajando, estamos, ¿no?, poniendo la casa en orden, entonces ¿por qué vas a dolarizar? ¿No? Cuando tenés que hacer la Mm. negociación política en el Congreso para mover una dolarización, te van a decir no hace falta. Entonces, en ese sentido es más difícil, ¿sí? Vos para dolarizar necesitas poder hacerlo de manera técnica, económica, si querés, pero también necesitas hacerlo de manera política. Claro. Y ese para mí siempre fue lo que faltó. Yo no creo que no se hubiese podido dolarizar en diciembre, enero o febrero del año pasado. Mi lectura es que no se quiso dolarizar en serio, no hubo mucho esfuerzo para conseguir el apoyo político para hacer esto. O sea, es algo que Milei utilizó en la campaña para seducir a algún sector del electorado y que después se descartó, Esa es, digamos. esa es una lectura consistente con los hechos, ¿sí? Mirarlo de afuera, vos tenés un candidato en Argentina como Milei que genera cierto fanatismo en sus seguidores, y los fanáticos lo van a seguir pase lo que pase, ¿sí? Él anuncia una token que termina siendo una especie de estafa y los fanáticos lo van a seguir, no importa lo que pase. Pero vos necesitas votos que quizás te quieran apoyar a vos, pero no son tus fanáticos y tienen miedo porque te ven medio loco, medio disparado, etcétera. Entonces tengo que transmitirles cierta tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, voy a nombrar a economistas reputables que sean parte de mi consejo de asesor económico, voy a nombrar a estos autores de dolarización como asesores, etcétera, y genero cierta credibilidad de que alguien me va a controlar. Y después, justo antes de las elecciones, de asumir, boom, desaparecen todos. Sí. Vos podés hacer dos lecturas. Una es, bueno, se arrepintió y cree que no puede dolarizar. O podés hacer una lectura que también es consistente con los hechos, que fue un uso político, ¿no? Para dar tranquilidad al votante indeciso de si esta persona va a ser racional o no una vez que asuma. Claro. ¿Esto último crees que es lo que ocurrió, por ejemplo, con Emilio Campo, que supuestamente iba a ser presidente del Banco Central y de un día para el otro Milei lo borró de sus equipos? Bueno, no lo sé, yo no fui parte de esa etapa, así que no sé, no te puedo decir a ciencia cierta qué pasó. Mi punto es que si uno mira los hechos en torno a la campaña, se puede hacer la lectura que acabo de escribir, que es consistente con los Mm. hechos y es Claro. consistente con una estrategia política. Entonces, el mensaje que a veces trato de dar a mis amigos, colegas en Argentina es saquémonos las anteojeras y miremos un poco racional para tener una mente más abierta de lo que está pasando. Claro. Bueno, y con respecto al debate de estas horas, de si el tipo de cambio está trazado, si el dólar está trazado, ¿qué es lo que estás viendo con respecto a eso y eventualmente cuáles podrían ser las consecuencias? Mira, si mirar las distintas maneras de tener una idea si el tipo de cambio está atrasado o no, es decir, que comprar dólares es barato y si estás afuera, Argentina es caro. Am, Prácticamente todos los indicadores son consistentes con decir si tenés atraso cambiario. El gobierno sostiene que no, y los argumentos a mí no me parecen del todo convincentes. Ahora, ¿cuál es el problema? Antes de quizás a los argumentos del atraso cambiario, que el tipo de cambio que tenés no es sostenible a largo plazo. Eventualmente, si no tenés deflación, el tipo de cambio va a tener que saltar, ¿sí? Como pasó en diciembre, fue de 3,50 pesos por dólar a 800. Yo no sé cuál es la magnitud que haya que ajustar, pero ese es el efecto. De golpe, el tipo de cambio, en vez de moverse despacio para arriba, tiene que pegar un salto. Y ese salto es disruptivo, porque ahora los precios les pegaste un sacudón
fuerte y tenés que ver cómo te ajustás, te puede caer la actividad, etcétera. El temor de estas cuestiones es que como el tipo de cambio no es libre, no es que el mercado te lo está moviendo día a día hacia donde tiene que ir. Eh, y cuando políticamente no lo podés sostener más, es cuando se da el salto. ¿Ves? Es un shock más disruptivo, más de sorpresa, si querés. Si vos mirás el Banco Central, ¿no? Todos los días el gobierno dice compramos dólares, pero mirás las reservas netas y siguen igual que cuando asumieron. ¿Ves? Compran dólares, pero también los venden. Claro. ¿Ves? Ese es un indicador de que algo está off. Así como otros, ¿no? El turismo que se va a Argentina, la cuenta corriente se está empezando a dar vuelta, etcétera. Dólares que han entrado a Argentina, como los del blanqueo, son temporales. El blanqueo ya terminó y son dólares que venían por blanqueo, no porque Argentina de repente pase a ser Suiza. Claro. Entonces, hay algunas lecturas que me parecen erróneas de por qué estaban entrando estos dólares, que estaba todo bien, etcétera. No, no estamos todavía al final de ese proceso. Claro, claro, totalmente. Y la última, Déjame Nicolás. que te haga Sí, perdón, sí, una analogía más. sí, sí, sí. Si es obvio que cuando el gobierno asume en diciembre, el tipo de cambio estaba atrasado y era insostenible, y en menos de un año el tipo de cambio real vuelve al mismo nivel que te encontraste Mm, cuando asumiste en diciembre, ¿por qué no va a estar atrasado? claro, exactamente. Es el No mismo tipo de cambio cambiaste, que no lo tenía. diste vuelta al país en Claro, menos de un año. claro, totalmente. No hubo avances significativos en productividad, digamos, en Seguís con infraestructura, cepo, claro. seguís con cepo, seguís con impuestos asfixiantes. El capital humano sigue siendo el mismo. Sí, la La gente no, infraestructura podríamos decir que hasta está peor incluso. la infraestructura está igual o peor. Entonces yo entiendo, se ha desregulado, hay equilibrio fiscal, hay mejoras, no digo que no, pero yo no veo que lo que se ha hecho en esos meses sea suficiente para decir el tipo de cambio de diciembre ya no, ya está correcto. Totalmente. Y te quería hacer la última, Nicolás, porque también es un tema que me parece que es importante entre los economistas, por lo menos esto de que el presidente se refiera a los profesionales que no coinciden con él constantemente como econochantas. ¿Qué te genera eso? Y sobre todo verlo también por parte de un presidente que acaba de hacer lo que acaba de hacer el viernes a la tarde. Me genera mucha decepción, pero lamentablemente no me genera sorpresa, ¿no? Él siempre ha sido así. Eso no es novedad. Pero ahora él es presidente. Y es quizás irónico, ¿no? Un gobierno que se describe liberal, que diga están todos ustedes equivocados, nosotros el gobierno tenemos razón. Ah, Creo que hay dos cuestiones. Una es, él ahora es presidente y los actos, las formas, son parte del fondo. Siempre lo son, pero ahora todavía más. Claro. Que desde la máxima posición del Poder Ejecutivo se normalice insultar, descalificar de manera gratuita, no ayuda a reparar las instituciones de Argentina. Construye a seguir manteniendo este problema. Totalmente. Hemos visto que asesores de él han sido de golpe removidos y él gratuitamente hace acusaciones sin fundamentos por las redes de que Mm, había tráfico de información, sí, etcétera. Es inaceptable. Es presidente. ¿Eh? Y el otro punto es, si él tiene tanta razón, si es tan obvio que el tipo de cambio está bien o el tema que fuera, no hace falta descalificar de esa manera. Lo podrías mostrar claramente. claro. Totalmente. Nicolás, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio 10, muchísimo. No, gracias a ustedes, que contento de finalmente coordinar. Buenísimo, te mandamos un gran saludo.